Bien, entonces vamos a comenzar esta quincena 4, ¿cierto? Que partió el lunes, la 15, hasta el viernes 26, en donde vamos a comenzar a ver un nuevo objetivo de aprendizaje, que en este caso es el cuarto objetivo de aprendizaje del plan anual, que es mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales, estimándolas de manera intuitiva, representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica, y aplicándolas en situaciones geométricas en la vida diaria. Bien, entonces, en esta actividad, en esta quincena, nosotros vamos a ver por completo este objetivo de aprendizaje, ¿ya? Eh, y el objetivo, bueno, de la actividad va a ser comprender el concepto de la raíz cuadrada y su significado, y por otro lado, calcular la raíz cuadrada de números perfectos y no perfectos. O sea, vamos a tener que estimar y vamos a tener que abordar situaciones en diferentes contextos, ya sean geométricos o ya sean matemáticos o de la vida cotidiana. Ahora, para esto, ¿cierto? Nos vamos a guiar, obviamente, de nuestro libro de matemáticas, que está disponible en esta dirección por si lo quiera descargar, y también de nuestro cuadernillo de actividades, cuadernillo de ejercicio, que también está disponible de manera digital en esta página, ya por si lo quieren descargar. Ya, bueno, como siempre, vayan aclarando sus dudas conmigo, me van enviando un correo, yo lo posible voy a estar respondiéndoles. Si es que no es conmigo, también pueden enviárselo a la tía Eka, ¿cierto? En su correo del colegio, ¿ya? Y para enviar sus instructivos, ¿cierto? Sus desarrollos de las actividades, eh, lo vayan haciendo, ¿cierto? A mi correo. eh, y traten de lo posible ir resolviéndolos dentro del plazo de la quincena, ¿ya? Porque si se van atrasando, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando, se van a ir acumulando y al final, ¿cierto? No, van a tener demasiada actividad. Ahora, como recomendación, yo les doy que realicen esta quincena primero y después hagan las quincenas atrasadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la quincena de ahora la estamos aplicando ahora con materia fresca. Entonces, aprovechen de hacer esta quincena que van a entender la materia y después de que la terminen y la envíen, hacen la otra. No importa que me envíen 20 correos, ya, no importa, pero que me envíen la quincena actual, por ejemplo, la quincena 4, y solamente me envían esta, ya. Y después, a la semana siguiente, si quieren, me envían la quincena 3 o la 2 o la 1 o la que tengan atrasada, ya, pero lo importante es que empiecen a enviar desde ahora, ya, la actual. Ahora, bueno, y por lo mismo, ¿cierto? Realice las actividades dentro de los plazos, ¿cierto? Para que así no se atrasen con otras, porque igual es importante, ¿ya? Y obviamente tratar de lo posible participar en las clases virtuales como ahora, porque así obviamente ustedes van a poder tener una instancia de poder aclarar dudas, ¿cierto? De poder recibir la explicación en directo. Y obviamente si igual en todo caso ustedes no pueden asistir por X motivo, yo igual les voy a enviar a su correo la grabación de la clase para que igual puedan revisarlo en un lugar más tranquilo o después o más tarde, ¿cierto? Cuando tengan tiempo. Bien, así que para que, bueno, y son como las indicaciones para todas las quincenas, y así que para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora, eh, para desarrollar la actividad de esta quincena, ya es solamente estas tres actividades, como siempre. Y en la primera tenemos que leer las páginas 48 y 49 de nuestro texto, ¿ya? El libro ese que es a color, ¿ya? Entonces, pero para no estar revisando el texto, lo que yo hice fue crear un PowerPoint, que se los voy a mostrar a continuación, ¿ya? En donde ahí vamos nosotros a revisar las definiciones de las raíces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Y saqué como lo más esencial del libro, ¿ya? O sea, igual ustedes en el libro van a encontrar cosas, lo mismo que está en el PowerPoint, pero de una manera de un orden distinto, ¿ya? Entonces acá lo hicimos de una manera paralela, ¿bien? Y después vamos a revisar, y ustedes van a realizar los ejercicios que están en las páginas 30 y 31 del cuadernillo, que lo vamos a revisar también ahora, al finalizar, después del PowerPoint. Y esta quincena nos corresponde realizar una autoevaluación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquellos que respondieron la coevaluación y lo saben, las preguntas que ahí estaban eran de manera general. Por ejemplo, no abarcaban materia de contenido como la autoevaluación que hicimos al principio. Entonces, la otra semana, cuando yo le envíe la autoevaluación, les voy a hacer preguntas de las raíces, ¿ya? O sea, preguntas relacionadas con la materia. Obviamente yo en la coevaluación no le puedo pedir que el apoderado me responda
una pregunta de materia porque en realidad él tiene que ver y evaluar a ustedes su trabajo y lo que ustedes dijeron, no netamente algo relacionado con el contenido. ¿Ya? Entonces, pero sí en esta autoevaluación van a ir preguntas de contenido, ya para que más o menos estén preparados para poder ver este dicho instrumento. Bien, entonces yo acá les traje preparado, ¿cierto? Un PowerPoint, ¿ya? Vamos a primero colocar nuestro puntero láser, ahí sí, para que puedan ver lo que estoy apuntando en el mouse. Ahora, lo primero, nuestra definición, ¿ya? Para muchos la raíz cuadrada es algo nuevo, ¿ya? Para otros ya la han escuchado antes, ¿ya? Pero ahora la idea es que todos más o menos quedemos como a la misma altura para así ir analizando en conjunto, ¿cierto? Lo que es nuestra raíz cuadrada, ¿ya? En primera instancia, la raíz cuadrada, ¿cierto? De un número, ya de un número natural, por ejemplo, eh, corresponde a un único número positivo que cumple que el número al cuadrado va a ser igual al número de la raíz que se está buscando. ¿Ya? En otras palabras, la raíz de b va a ser igual a siempre y cuando el número al cuadrado va a ser igual a b. Entonces, lo vamos a explicar con numeritos, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, para poder entender esto, tenemos que saber primero lo que es un cuadrado perfecto, ¿ya? Ver, el cuadrado perfecto, y vamos a ver acá, ¿cierto? En nuestro cuadradito, dice, el valor de una potencia de la forma a cuadrado, con a un número natural, se conoce como cuadrado perfecto, ¿ya? Por ejemplo, pero veamos los ejemplos primero, si yo sé que ahí ya con eso se van a orientar mejor. Por ejemplo, el 64 es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64. Entonces, los cuadrados perfectos son aquellos cuyo resultado sea el de un número multiplicado por sí mismo. O sea, el 64 es cuadrado perfecto porque 8 por 8 es 64. ¿Se entiende? Sí, Más o menos. más o Sí. menos. Ya, a ver, ¿qué número sería para ustedes un cuadrado perfecto? A ver, aparte del 64. El 25 y el 36. Ya, perfecto. El 25 es cuadrado perfecto porque es 5 por 5. El 36 es cuadrado perfecto porque es 6 por 6. Ya, súper bien. El 49. Ya, el 49 es 7 por 7. Ya, súper. Entonces nosotros podemos calcular los cuadrados perfectos, ¿cierto? Simplemente tenemos que multiplicar el número por sí mismo. O sea, cuadrados perfectos voy a tener el 1 porque es 1 por 1, el 4 porque es 2 por 2, el 9 porque es 3 por 3, el 16 porque es 4 por 4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, para que lo entiendan todos, el cuadrado perfecto, ¿ya? En sí es el número cuyo resultado fue la multiplicación de un número igual. O sea, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Y todos esos resultados son cuadrados perfectos. Ahora, ¿para qué me sirve a mí considerar los cuadrados perfectos? Porque resulta que los cuadrados perfectos son los valores a los cuales yo les voy a poder calcular la raíz cuadrada. Y me va a dar un número exacto. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular, por el mismo ejemplo acá, la raíz de 64, ¿ya? Yo quiero decir, oh, voy a calcular la raíz de 64. Entonces yo tengo que buscar qué número al cuadrado me da 64 y yo digo el 8. Bien, entonces, para poder hacer estos valores, yo primero tengo que buscar qué número al cuadrado me da lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, la raíz de 25. La raíz de 25 va a ser 5, porque 5 por 5 me da 25. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, si yo lo quiero ocupar para calcular o sea, para usar una calculadora, yo tendría que
escribir el número y luego colocar esta tecla para poder obtener la raíz cuadrada en una calculadora básica. Si yo tengo una científica, primero tengo que colocar este símbolo y luego colocar el número. ¿Ya? Hay como una pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Pero en realidad calculadora no vamos a usar porque la idea es poder estimar ciertos los valores y las primeras raíces de cuadrados perfectos son súper fáciles. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo que está relacionado con la vida cotidiana en donde se aplica el uso, ¿cierto?, de la raíz cuadrada. Bien, ahora, y cualquier, ¿cierto?, opinión, ¿cierto?, lo pueden hacer en el chat o obviamente prendiendo su micrófono. Me dice así, en un patio de forma rectangular se instalan pastelones cuadrados de lado 1 metro. ¿Ya? De lado 1 metro. Y si en el patio caben 9 pastelones de largo y 4 de ancho, ¿cuántos pastelones se deben poner a lo largo y a lo ancho de un patio de igual superficie, pero de forma cuadrada? Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un pequeño dibujito de lo que sería mi patio en este caso. Ya. Dice que el patio caben 4 pastelones de ancho y 9 de largo. ¿Ya? Y yo voy a tener un cuadrado, otro terreno, ¿cierto? Otro patio, pero que en este caso es cuadrado. Ya, vamos a hacerlo cuadrado, pero va a estar un poquito ladeado, ¿ya? Para que se vea cuadrado igual. ¿Ya? Y va a tener un cuadrado. Obviamente los lados del cuadrado son lo que me están preguntando. Dicen, ¿cuánto vale el lado de un cuadrado? Ya. Ahora, ¿cómo puedo calcular cuántos pastelones voy a usar en mi patio? Yo sé que caen 4 de ancho y 9 de largo. Entonces, ¿cuántos pastelones van a caer en total? Entonces, para eso yo calculo el área. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular el área de un rectángulo? Multiplicando 4 por 9. ¿Cierto? Entonces, yo puedo colocar 4 por 9 y me va a dar 36. Entonces, yo voy a ocupar 36 pastelones o 36 cerámicas, por así llamarlo, para poder, ¿cierto? Cubrir, ¿cierto? Toda la superficie del patio. Ahora, cuando yo quiero ahora calcular cuántos pastelones se deben colocar en el largo y el ancho de un patio de la misma superficie, fíjense bien acá. Tenemos una superficie de 36, por lo tanto nuestro patio cuadrado debe tener una superficie de 36, ¿cierto? Igual que el patio anterior. Ahora, cuando yo tengo que realizar, ¿cierto?, este cálculo, tranquilo, si va a entender un poquito. Yo tengo que ver qué número multiplicado por sí mismo, o sea, aquí esa x con esa x, qué número va a multiplicarse para que me dé 36. O en otras palabras, tengo que calcular cuánto es la raíz de 36. ¿Se entiende? Entonces, antes de dar la respuesta, vamos a recapitular un poquito y vamos a volver a donde habíamos quedado. Primero tenemos un patio, ¿cierto? De forma rectangular, que es lo que tenemos, ¿cierto? Acá a la izquierda. Ese patio yo lo voy a cubrir de cerámicas, por así llamarlas, cerámicas cuadradas. Y voy a colocar 9 cerámicas de largo y 4 cerámicas de ancho. Entonces en total voy a colocar 36 cerámicas para poder cubrir mi patio. Ahora, esa misma cantidad de cerámicas la debo usar para poder cubrir un patio que sea cuadrado. Por lo tanto, esas 36 cerámicas que usé en mi patio rectangular las voy a usar en mi patio cuadrado. Entonces yo en mi patio cuadrado voy a colocar 36 cerámicas, ¿cierto? Para poder cubrir la misma área. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas cerámicas van a haber de largo y de ancho en mi patio cuadrado? Pero resulta que mi patio cuadrado mide lo mismo, ¿cierto? Como es un cuadrado, el largo y el ancho es igual. Ahora, ¿qué cantidad igual de cerámicas voy a usar para que me dé 36?
¿Qué dicen ustedes? Mm, ¿Lo explica? No, yo no entendí nada. Es que me repierdo. ya. Yo tampoco entendí. Me perdí. Sí, porque quiero que entiendan antes de dar la respuesta. A ver, vamos a verlo. Los Gutiérrez que no entendieron. Sí, sí, me di cuenta que no entendieron. Ya, está bien, Matías. Bien ahí, Matías. A ver, el tema es que son dos patios, totalmente distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el patio mío es rectangular y el patio del vecino es cuadrado, ¿ya? Son dos patios. Y a los dos yo quiero colocar cerámica, ¿ya? Y vamos a usar la misma cantidad, ¿ya? Entonces, en mi patio rectangular usé 36 cerámicas, que eran 9 de ancho, o sea, 9 de largo y 4 de ancho, ¿ya? Entonces, yo usé 36 cerámicas para cubrir mi patio, entonces mi vecino igual va a ocupar 36 cerámicas, pero resulta que el patio del vecino es cuadrado, pero igual va a ocupar 36. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cerámicas va a ocupar de largo y de ancho? Y quiere de 36. Entonces recordemos que para poder calcular el área de este cuadrado, ¿qué debía hacer yo? Multiplicar el largo por el ancho. Entonces la pregunta acá es, ¿qué número, o sea, aquí yo debo buscar, qué número multiplicado por sí mismo me tiene que dar 36? Porque recordemos que los números son iguales. El 6, muy bien. ¿Por qué? Porque 6 por 6 me da 36. Entonces, lo que yo estoy buscando acá, cuando a mí me dan el área y debo buscar el lado, es calcular su raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque el 36 es mi cuadrado perfecto, que era lo que habíamos hablado acá. Entonces, yo tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 36. Y en este caso es el 6. Por lo tanto, el largo del patio va a ser 6 y el ancho del patio va a ser 6. Entonces, cuando nosotros trabajamos raíces cuadradas en nuestra vida cotidiana, uno lo va a asociar mucho al área de un cuadrado, ¿ya? ¿Por qué un cuadrado y no un triángulo o un rectángulo? Porque básicamente el área del cuadrado se cumple de que yo al calcular su raíz me va a dar el valor del lado, que es lo que uno busca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para calcular el área yo tengo que multiplicar el largo por ancho. Y resulta que como el largo y el ancho son lo mismo, es tener, en otras palabras, como 6 al cuadrado. Es como 6 por 6. Entonces, por esa razón, como los números son iguales, se ocupa el concepto de raíz cuadrada para calcular el lado de un cuadrado sabiendo su área. Bien, y eso es como más o menos el concepto principal, ¿cierto?, de esta raíz cuadrada. Ya, ese es como el concepto, el cómo se construye. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera preguntar, ¿cuánto sería ahora, por ejemplo, la raíz cuadrada de 49? ¿Qué podrían decir ustedes? 7, perfecto. ¿Por qué? Porque 7 por 7 da 49. ¿Se fijan? Entonces, la raíz cuadrada acá de un número va a ser un número que multiplicado por sí mismo da de ese número. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ya, vamos a escribir acá para que... por ejemplo, la raíz cuadrada de 81. ¿Cuánto va a dar la raíz cuadrada de 81? Ya, súper bien. Va a dar 9. ¿Ya? Y eso es todo. Es el número. ¿Ya? Porque muchos tienen el error de colocar, por ejemplo, que es 9 al cuadrado. Ya, eso está malo. ¿Ya? Em, ya. Ahora, eh, la raíz cuadrada está asociada al cuadrado, ¿ya? Porque su fórmula para calcular su área es un número al cuadrado, ¿ya? Ahora, en otras figuras geométricas, como por ejemplo el rectángulo, o el triángulo, o el círculo, eh, la raíz está dada en algunas situaciones,
específicas. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros consideramos un triángulo, ¿ya? Vemos que el triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? Y su fórmula es base por altura partido en 2. Entonces ya eso no me va a permitir calcular, ¿cierto? O usar la raíz. A ver, y el único triángulo en el cual yo voy a ocupar la raíz cuadrada es en el triángulo rectángulo. O en otras palabras, es calculando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? A mí el teorema de Pitágoras se utiliza la raíz cuadrada. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a ir calculando ciertos valores exactos. ¿Ya? Pero todo esto de acá está también en el cuadernillo y está en el libro. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir revisando ambas cosas. Y como les decía, todo este PowerPoint yo se los voy a enviar a ustedes. Sí, está también en el texto de estudiante. ¿Ya? Se los voy a enviar a sus correos. ¿Ya? Para que igual creo que era 58 59, Vanessa. ¿Ya? Pero ahí está, dice raíz cuadrada como título grande. Bien. Ya, gracias Sofía. 48 49. Bien, ahora, veamos la segunda parte. ¿Ya? Acá son solamente dos conceptos los que vamos a ver en raíces, ¿ya? En este año. El segundo contexto es estimar raíces cuadradas de un número natural, ¿ya? Eh, para esto, les voy a leer lo que dice acá, ¿ya? Dice que para estimar la raíz cuadrada de un número natural D, se pueden elegir dos números x e y pertenecientes a los naturales, tal que D sea mayor que x y sea menor que y. ¿Ya? Estos números deben cumplir con la condición de tener raíz cuadrada natural, es decir, que la raíz cuadrada de x va a ser c y la raíz cuadrada de y va a ser e, con c y e pertenecientes a los naturales. Y en general se consideran c y e como dos números consecutivos. ¿Ya? Sé que lo que leí no se entendió, ¿ya? Porque los conceptos matemáticos tan simbólicos como los que están escritos ahí, utilizando un lenguaje matemático, a veces ni siquiera se puede leer, ¿ya? Porque ustedes van a ver una C, una E rara, una N como doble, y la interpretación, ¿cierto? Es, yo diría, de una complejidad intermedia, ¿ya? Tampoco es difícil, algo imposible de hacer, ¿ya? Pero lo importante es que yo acá les voy a explicar todo lo que dice en este cuadro verde, ¿ya? Porque esto es lo que aparece en el libro, ¿ya? Y la verdad es que uno cuando lee el libro de repente como que no entiende el trasfondo de lo que hay acá en el tema de lo que debo hacer, ¿ya? Entonces, de partida, lo primero que está hablando el texto es que yo debo encontrar la raíz cuadrada de un número que yo no conozca, que no tenga una raíz exacta. Por ejemplo, déme un número que no tenga una raíz exacta. Y ojalá sea menor que 50 para no tener tanto problema de búsqueda. Ya, perfecto, 34. Entonces, por ejemplo, que yo voy a calcular la raíz cuadrada de 34. ¿Puedo yo encontrar la raíz cuadrada de 34? La verdad es que sin calculadora no voy a poder, ¿ya? Porque no es un número exacto que me dé 34, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar dos números que sean consecutivos, o sea, por ejemplo, el 3 y el 4, o el 4 y el 5, el 7 o el 8, que sean consecutivos, ¿ya? Y tengo que buscar que además de ser consecutivos, sus cuadrados perfectos esté el 34 entre medio. O sea, voy a buscar qué cuadrado perfecto está antes del 34 y qué cuadrado perfecto está después del 34. Entonces ahí ustedes tienen que buscar sus cuadrados perfectos, ¿ya? Y ya buscando uno, encuentran el otro al tiro. Entonces, por ejemplo, Benja dice que el cuadrado perfecto que viene después del 34 es el 36. Perdón. Es el 36, ¿cierto? Ahora, fíjense bien acá, para ir paso a paso. Ya, yo tengo mi número, ¿cierto? Mi número acá fue el 34. Y yo a este 34, yo encontré que el cuadrado perfecto más cercano
es el 36, que es el que está a la derecha, ¿ya? Entonces, yo tengo que buscar ahora el que está a la izquierda, ¿cierto? Que ahí, ¿cierto? Nuestro compañero nos ayudó y nos dijo que era el 25. Ahora, alguien se preguntará, ¿pero por qué son números? ¿Ya? Tranquilo, José. ¿Ya? Ahora, alguien dice, ¿pero por qué 25? ¿Por qué 36? ¿Y de dónde salen esos números? Ya, pero para ir dando esa respuesta. Cuando yo encontré el 36, ¿cierto? Yo me di cuenta de que la raíz de 36 yo la puedo calcular, ¿cierto? Porque era cuadrado perfecto. Entonces yo calculo la raíz de 36 y la raíz de 36 me dio 6, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que la raíz de 34 vale menos de 6, ¿sí? Ahora, de manera igual o de manera similar, tengo que la raíz cuadrada de 25 es 5 y eso me da que es menor que 34. Entonces, si se fijan, el 34, la raíz cuadrada de 34 es un número que me va a estar entre el 5 y el 6. ¿Te fijan? Ahora, yo sé que ustedes igual pueden calcular eso como con calculadora o sacándole de manera estimativa, ¿ya? Pero la idea es que por ahora nosotros lo único que sepamos es entre qué número va a estar la raíz, ¿ya? Ahora, cuando nosotros sabemos, ¿cierto?, esta raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de 34, sabemos que está entre el 5 y el 6, nosotros podemos representarlo en la recta numérica, ya que es una de las actividades que ustedes van a tener que hacer. Y para poder estimar, ¿cierto?, el resultado en su recta numérica, nosotros tenemos que además saber dónde lo vamos a ubicar, ¿ya? Ahora, la recta numérica no es necesario que parta del 0, ya, pues perfectamente puedo partir incluso del mismo 5. 5, 6, 7, ya, por colocar un número extra, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es, ¿dónde voy a ubicar yo la raíz de 34? Obviamente lo voy a ubicar entre el 5 y el 6, ¿ya? Porque sé que es mayor que 5 y menor que 6. Pero acá la pregunta es, ¿lo ubico al medio? ¿Lo ubico más hacia el 5 o más pegadito al 6? ¿Hacia dónde creen ustedes que yo debería ubicar esa raíz de 34? Ya, más hacia el 6, dice el Benja. ¿Alguna otra opinión? Ya, hacia el 6. Ya, ok. Entonces, yo voy a ubicar entonces más pegadito al 6 la raíz de 34. Ahora, ¿todos saben por qué va más pegadito al 6? Aparte del Benjamín y el Matías. ¿Sí? Ya. Ok. Ahora, súper. Ya, ahora, para aquellos que tengan dudas y no escribieron, ya, yo les voy a contar por qué. Si ustedes miran acá arriba, lo primero que yo hice, donde están todas solo las raíces, eh, podemos observar que el 34 está más cercano al 6, o sea, hacia al 36, ¿cierto? Y está más lejos del 25. Por lo tanto, como el 34 está más cercano al 36, yo voy a escribir la raíz de 34 cercano al 6. Si yo hubiera tenido un número que hubiera estado más cerca del 25, lo escribo cerca del 5. Si yo hubiera tenido un número que estuviera justamente en el medio, lo escribo obviamente y en mi recta en el medio, ¿ya? Pero súper bien, chicos, su deducción, ¿ya? Ahora, el cómo encontrar el valor de 34, ahí ya tienen que hacerlo término a término, o sea, tienen que empezar a colocar como está más cercano al 6, van a tener que decir, no sé, 5 por 5,7 por 5,7, después calcular el 5,8 por 5,8, hasta llegar a un número que sea lo más cercano al 34, ¿ya? Y aquí sí te van a tener que hacerlo manualmente, ¿ya? Tienen que ir calculando ustedes cuánto vale el número como para poder estimar con un decimal. A ver, ya para explicarle a la Alicia, lo primero que tengo que hacer es saber aproximadamente cuánto cuesta la raíz de 34, ¿ya? Para poder saber cuánto vale
o cuánto es el valor aproximado de esta raíz, yo tengo que buscar cuáles son mis raíces exactas que están al costado de esta raíz. O sea, por ejemplo, qué raíz exacta está a la derecha y qué raíz exacta está a la izquierda. Siempre va a haber una. Ahora nosotros tenemos que buscarla, ¿ya? Que también eso es como la primera parte del trabajo. Es que lo que se podría hacer sería colocar 11 rayitas al medio. Y como estoy considerando 11 rayitas, es como colocar la primera rayita es 25, después la otra es 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Y en la rayita que corresponde al 34 yo le hago el espacio. Y ahí se podría dividirse. Sí, dividirse no sé, ahí sí, esa es una opción, ya, de poder encontrarla. Ahora el problema es cuando de repente, no sé, pues, tenemos el 7 y el 8 y tenemos que hacer rayitas entre el 49 y el 64 y ya son hartas rayitas más, ¿ya? Entonces, claro, con números chiquititos sí nos va a servir, pero a medida que vayamos avanzando vamos a tener números mayores, ¿ya? O sea, van a haber muchas diferencias de número entre uno y otro, ¿ya? Por eso les pedí números bajo el 50 porque más o menos como para poder hacer eso. Ya, pero sí está bien, sí, Benja, lo que usted dice, ¿ya? Pero en todo caso la idea es hacer un aproximado nomás. Todavía no estamos haciendo ya como el segundo medio. Hacemos eh, encontrar el valor exacto de la recta numérica. ¿Ya? Y eso ahí lo tenemos que hacer con compás, ¿ya? Para poder encontrar esos valores. Ya, ahora, pero para que la Francisca, ¿cierto? Y la Lisette vuelvan al, al ejercicio. A ver, cuando yo tengo que estimar, ¿cierto? Ya dijimos que teníamos que encontrar un número cuadrado perfecto, ¿ya? Que esté después y antes del 34. En este caso, encontramos que el 36, que es un cuadrado perfecto, está después y el 25 está antes. ¿Ya? ¿Por qué son cuadrados perfectos? Porque tienen un resultado, entre comillas, un resultado exacto. ¿Por qué? Porque 6 por 6 da 36, 5 por 5 da 25. Entonces, si se fijan estos números, al multiplicarse por sí mismo, da el número de la raíz. Y ese número de la raíz es un cuadrado perfecto. Entonces, primero tenemos que encontrar estos cuadrados perfectos y saber el resultado, que en este caso es 5 y 6. Ahora, ¿para qué me sirve a mí este resultado? Para poder saber en qué parte de la recta lo voy a ubicar. Entonces, yo sé que voy a tener que ubicarlo entre el 5 y el 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que me indica en mi ejercicio. Ahora, después de poder ubicar este número, entre comillas, entre el 5 y el 6, yo tengo que saber hacia dónde va a ir inclinado. ¿En la raíz de 24 va a ir inclinado hacia el 5, o va a estar más cercano al 6, o va a estar en la mitad? Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que observar mis cuadrados perfectos. Entonces yo digo, ¿el 34 está más cercano al 25 o está más cercano al 36? Entonces yo digo, el 34 está más cercano al 36 porque le faltan solamente dos números para llegar al 36. En cambio, para el 25 le faltan 9 números, entonces está muy lejano. Entonces, como está más cercano al 36, yo voy a decir que la raíz de 34 va a estar más cercano al 6. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, yo la raíz de 34 lo escribo más cerca del 6 que del 5. Entonces, la finalidad de esto es que nosotros podamos encontrar en qué parte de la recta voy a ubicar esa raíz de 34. No la puedo ubicar entre el 1 y el 2 porque no corresponde, porque es un número más grande. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo primero tengo que ver entre qué números lo voy a ubicar. Entonces, lo primero que digo es entre el 5 y el 6. Perfecto. Y después yo tengo que ver si es que es más cerca del 5 o más cerca del 6. Y así yo puedo encontrar la ubicación de esta raíz. ¿Ya? Ahora, para poder saber con un decimal cuánto sería el valor de esta raíz, ya tengo que estar calculando, ¿cierto? A las aproximaciones, o sea, 5,7 por 5,7 y escribo el resultado. 5,8 por 5,8 y escribo el resultado. ¿Ya? Entonces ahí ya ustedes tienen que ir haciendo los cálculos. Por ejemplo, 5,7 por 5,7 da 32,49.
Entonces, el 32,49 me puede servir. Sí, me puede servir, pero igual está como lejito del 34. Ya, entonces después, como está muy lejos, voy a probar con el 5,8 por 5,8. Y me da 33,64. Ya, igual el 33,64 está como un poco más cerca, ¿cierto? Entonces ya el 5,8 como que me sirve más. Y después veo el 5,9 por 5,9 y me da 34,81. Entonces tengo que ver cuál de estos números está más cerca del 34. Y acá me pasé 0,36 y acá me pasé 0,81. Entonces, como acá hay menor distancia, significa que el 5,8 es mi mejor candidato para decir que vale 5, porque vale 3,4. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que al final la raíz de 34 me va a dar, y ojo, acá está realmente hecho así, aproximadamente, ya que es como un igual como con cosita de la ñ, pero doble, como aproximadamente 5,8. ¿Ya? Pero el cálculo de estos decimales es como el trabajo, porque resulta que ese cálculo se debe hacer término a término, ¿ya? En este caso, eh, aproximadamente me va a dar eso. Pero Mateo 5,9 por 5,9 le dio eso. Porque a mí me da 34,81. Quizá tiene malas calculadoras. Porque da 34,81. ¿Sí? Entonces por esa razón es más lejano. Ahora, si hubiera sido 34,01, obviamente 5,9 es el más cercano. ¿Ya? Ah, ya. No, pero, no, si se fijan, si yo tengo, imagínense que tuvieran, no sé, bueno, 33,64 es más cercano en la recta que el 34,81, ya está más lejos el 34,81, porque tenemos 81 decimales, o sea, 81 centésimas de distancia, y acá tenemos 36 centésimas de distancia nomás. Entonces, por eso es más cercano el 5,8. ¿Ya? Pero esto es como todo lo que tienen que aprender a hacer. ¿Ya? Como en un ejercicio, todo, 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 todo. Si ustedes aprenden y comprenden esto, ya van a poder hacer todo. Entonces, la primera parte es saber entre qué números exactos están, en este caso entre el 5 y el 6, ver hacia dónde va a estar más cercano, en este caso hacia el 6, porque el 34 está más cerca del 36. Ya, esa es como la primera parte. Fin. La segunda parte es saber en decimales cuál va a ser el valor cercano a la raíz de 34. Pero como yo sé que está cerca del 6, ¿para qué voy a colocar 5,2 y 5,3 y 5,4? Pues si eso está para la izquierda. Entonces por eso yo escribí 5,7, 5,8 y 5,9, porque son los que están cercanos al 6. ¿Ya? Es igual algo importante que tienen que saber. ¿Ya? Porque como yo sabía que estaba cercano al 6, probé los últimos tres números. Y obviamente el 34 estuvo como más cercano en la mitad, aquí en el 5,8. Entonces el 5,8 es mi candidato para decir que esto es el resultado aproximado de la raíz de 34. ¿Ya? Entonces esa es mi estimación. ¿Ya? Y eso es más o menos lo que hay que hacer. Ahora, vamos a ver ejemplos para poder mostrar lo que vimos recién. No, yo creo que de varios, no solamente del arroz. ¿Ya? Pero veamos un ejemplo, ya para que veamos, ya que mis números y mis letras de repente salen mal dibujadas, aquí lo vamos a ver ya más formal. Bien, vamos a colocar, ¿cierto? El puntero láser. Ya, veamos. Dice, estima la raíz cuadrada de 18 y ubícala en la recta numérica, o sea, nuestra primera parte. Entonces, lo primero, tenemos que ver el 18. El 18 va a ser el número al cual yo voy a buscar los cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces tengo que buscar qué cuadrado perfecto está a la izquierda y qué cuadrado perfecto está a la derecha. Entonces, como es 18, yo, bueno, acá se puso a calcular todos los cuadrados perfectos. O sea, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Y como el 18 está entre el 16 y el 25, encontró sus cuadrados perfectos. Y está escrito acá. Entonces, la raíz de 18 es mayor que la raíz de 16 y la raíz de 18 es menor que la raíz de 25.
¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, la raíz de 16 es 4, la raíz de 25 es 5, por lo tanto el 18, la raíz de 18 lo voy a dibujar o lo voy a escribir entre el 4 y el 5. Bien, y eso es como la primera parte. Ahora, en mi recta numérica, que en este caso escribió todo de la recta numérica, pero como les digo yo, no es necesario, basta solamente con colocar entre el 4 y el 5 y hacer una recta chiquitita. Acá en el libro escribieron la raíz de 18 más cercano al 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque del 18 al 16 hay solamente 2 espacios y entre el 18 y el 25 hay 7 espacios. Por lo tanto, tenemos mayor distancia. Entonces, como está más cercano al 16, escribió la raíz de 18 cercano al 4, porque era, ¿cierto?, hacia donde estaba inclinado. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Ya, súper. Ya, si se fijan acá, obviamente está más bonito, tienen los números más bonitos, los símbolos de la raíz más bonitos, la recta está derechito, entonces obviamente se entiende mucho mejor que lo que yo hice, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿cierto? Quizás se pueda comprender mejor, ¿ya? Ahora, eh, veamos lo que viene, que era la otra parte del ejercicio que explicamos en la diapositiva pasada. Veamos ahora. Este es un ejercicio matemático, geométrico, ya que tiene mucha relación con lo que yo les estaba explicando, ¿ya? Y quizás el trasfondo es lo mismo que yo expliqué, pero acá está aplicado en conceptos cotidianos, ¿ya? Ahora, dice, si el área de un cuadrado es 29 centímetros cuadrados, ¿cuál es aproximadamente su perímetro? ¿Se fijan? Entonces ya, voy a dibujar yo, más o menos como para poder tener una idea de lo que estoy hablando. Dice, tengo el área de un cuadrado, que en este caso va a ser 29 centímetros cuadrados, o sea, el área es el número que está dentro, ¿cierto? Y me dice que vale 29. Entonces me quiere preguntar cuál es su perímetro, pero resulta que el perímetro es sumar ese lado más ese lado más ese lado y más ese lado. O sea, el perímetro va a ser igual a tener x más x más x más x más x. O sea, en otras palabras, es 4 veces x. Bien, ahora, mi trabajo va a ser saber cuánto vale x, ¿cierto? Yo tengo que ver cuál es el valor de x para poder encontrar el perímetro. ¿Ya? Si es como una pregunta para responder otra pregunta. Bien, entonces, como yo tengo que calcular el lado y yo conozco el área, va a venir mi raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, yo uso mi raíz cuadrada para calcularla y saber cuánto vale el lado, ¿ya? Y esa es como las razones, el uso principal, ¿cierto?, del inventor de esta raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, acá esta persona dijo que la raíz cuadrada, si yo la calculo, obtengo el lado de mi cuadrado. Bien, pero resulta que lamentablemente la raíz de 29 no es exacta, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un valor aproximado que me permita a mí decir, ah, ya, el lado mide aproximadamente tanto, ¿ya? Entonces, eso es como lo que más o menos hay que calcular. Entonces, lo primero que se hace es buscar qué cuadrado perfecto está cercano al 29. Y lo que está escrito acá, ¿cierto?, es que en este caso el 25 y el 36 son los cuadrados perfectos que están cercanos al 29. ¿Ya? Muy parecido al ejercicio que ya habíamos visto. Entonces, tenemos que calcular entonces que la raíz de 25 va a ser menor que la raíz de 29 y la raíz de 36 va a ser mayor que la raíz de 29. Por lo tanto, la raíz de 29
en la recta numérica va a estar entre el 5 y el 6, ¿ya? Eso es más o menos lo que tenemos que saber con nuestra primera definición. Entonces, lo primero que hicimos fue decir que la raíz de 29 está entre 5 y 6. Entonces, el lado del cuadrado mide entre 5 y 6. Ahora, la pregunta es, ¿está más cerca del 5 o está más cerca del 6? Entonces, si yo veo entre el 29 y el 25, yo veo que ahí tengo 4 de espacio, ¿cierto? Y entre el 29 y el 36 tengo 7. Por lo tanto, el 29 va a estar más cercano al 5. Entonces, yo voy a buscar, ¿cierto? Como dice el 5, números cercanos al 5. Entonces, por ejemplo, voy a tener el 5,2, el 5,3, el 5,4, ¿ya? Pero cercanos al 5. Y los voy a calcular. Entonces, si se fijan, acá lo que hizo fue calcular el 5,3 y le dio 28,09. Luego calculó el 5,4 que le dio 29,16. Y si se fijan, aquí se pasó por poquito. ¿Se fijan? Aquí el 5,4 lo multiplicó por 5,4 y le dio 29,16. Entonces, como se pasó por poquito, dice que la raíz de 29 aproximadamente es 5,4, porque es el número más cercano que él encontró para poder determinar, ¿cierto?, el valor de la raíz de 29. ¿Se fijan? Entonces aquí ese 5,4 fue como nuestro número exacto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo este joven que hizo este ejercicio? Dijo que el lado de mi cuadrado aproximadamente vale 5,4. Entonces lo que hizo fue que su perímetro iba a ser igual a 4 multiplicado por el lado que era 5,4 y multiplicó. Y dijo 5,4 por 4 y le dio como resultado 21,6, que es el resultado de acá. Entonces el perímetro era 4 lados que miden 5,4 y le dio como resultado 21,6 centímetros y le dio respuesta al problema. ¿Ya? Y tenemos todo listo. ¿Ya? Entonces, esa es como la forma en que se resuelven estas cosas. Esta es la utilidad, entre comillas, que uno le puede dar a la raíz cuadrada. ¿Ya? Usarla para encontrar, obviamente cuando la raíz cuadrada es exacta no hay problema porque uno la calcula y está listo. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos estos tipos de valores y ejercicios donde no es exacto? Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a aproximar, ¿ya? Ahora, es un trabajo extra si de repente es muy tedioso estar multiplicando decimales porque igual uno se demora más, entonces al final está como súper súper raro, ¿ya? Pero en sí, esa es como la forma en cómo se resuelve. Eh, sí, hay una forma para calcularla más rápido, no está dentro del objetivo. Yo me acuerdo que esa fórmula, ese método se utilizaba hace hartos años. Yo cuando estaba, bueno, yo como el 2014, 2015, cuando empecé a hacerle clases a séptimos y octavos, en los libros antiguos aparecía un método de calcular raíces inexactas hasta como con 2, 3 decimales. Y es un método de suma, divisiones, y te daba, ¿ya? Pero ese método se dejó de usar, ¿ya? Y se está usando este como método manual, ¿ya? Ahora, si desean, yo la otra clase les puedo como enseñar más o menos cómo se hace para aquellos que quieran aplicarlo, ¿ya? No tengo problema. Pero en primera instancia al verlo es como súper enredado, ¿ya? Y después como que uno le va encontrando la lógica, ¿ya? Porque uno tiene que encontrar, igual uno tiene que buscar los cuadrados perfectos, pero después uno tiene que restar los cuadrados perfectos y después tenemos que dividir, ¿ya? Sí, esta clase igual, como dije en un comienzo, va a ser grabada. Les voy a enviar este PowerPoint. No se lo voy a enviar con las rayas que hice, ya se lo voy a enviar en blanquito, ¿ya? Para que después ustedes puedan ver el video y vayan viendo cómo se van generando todo esto, ¿bien? Y le voy a enviar todo. Todo se lo envío a su correo hoy día, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro perímetro. Ahora, lo que vamos a ver es revisar las actividades que vamos a realizar durante esta quincena, ¿ya? Y lo vamos a ver rápidamente para que podamos, ¿cierto?, tener lista, ¿cierto?, nuestra actividad. Entonces, en esta quincena, en la página 30 y 31, vamos a realizar las actividades. Vamos a completar esta tabla, ¿ya? En donde se fijan acá arriba están los cuadrados perfectos, ¿ya? Esto arriba es cuadrado perfecto.
Entonces usted abajo tiene que calcular la raíz de ese cuadrado perfecto. Por ejemplo, la raíz de 4, que número multiplicado por sí mismo da 4, 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4. Entonces ustedes tienen que buscar abajito cuáles son los resultados de las raíces. ¿Ya? Raíz de 64, raíz de 225, y te colocan abajito los números. Ahora, cuando ustedes tienen el número abajo y tienen que buscar arriba, tienen que ver cuánto es 6 por 6, 36. Cuánto es 18 por 18. Y van a encontrar el resultado. Ya, o sea, cómo hacer el paso contrario. En la número 2, ustedes tienen que, página 30-31. En la número 2, ustedes tienen que encontrar el valor de la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 25? ¿Cuánto es la raíz de 49? ¿Cuánto es la raíz de 81? ¿Cuánto es la raíz de 121? ¿Cuánto es la raíz de 225? ¿Cuánto es la raíz de 400? ¿Bien? Y ahí ustedes tienen que ir encontrando el resultado de esta raíz y escribir su valor. ¿Ya? No todos dan exactos. En el ítem 2 dan todas exactas. ¿Ya? Así que no hay problema de aproximación acá todavía. Bien. En el ítem 3 también hay. Lo que pasa es que la primera página son puras exactas. Y en la segunda página vienen las aproximadas. Ya, acá ustedes tienen que determinar el valor de la solución. Por ejemplo, vamos a hacer la A para que vean cómo queda. Por ejemplo, acá ustedes tienen que ver si es que esa igualdad es verdadera o es falsa. O es un tic o es una X. Entonces, ustedes tienen que calcular todo. Por ejemplo, ¿cuánto da la raíz de 9? Ah, la raíz de 9 es 3. ¿Por qué es 3? Porque es 3 por 3, ¿cierto? Da 9. Más, ¿cuánto es la raíz de 16? La raíz de 16 es 4, porque 16 es 4 por 4. ¿Se fijan? También da exacto. Y acá, ¿cuánto es la raíz de 9 más 16? Entonces yo digo 9 más 16. A ver, 9 más 16 es igual. Perdón. Este no. 9 más 16 es igual a 25. Entonces, aquí la pregunta no es la raíz de 9 más 16, pues, sino que la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Entonces 3 más 4 es 7 y me dice que es igual a 5. ¿Y eso es verdadero o es falso? Eso es falso. Por lo tanto, en la A yo voy a colocar una X. ¿Se fijan? Entonces aquí eso es lo que tengo que hacer en todas. Entonces yo tengo que ir calculando y luego ir resolviendo. Y me tiene que dar el resultado. ¿Ya? Y me va a dar igual o me va a dar distinto. ¿Ya? Pero en todas da exacto. ¿Ya? No hay ninguna que le vaya a dar con decimales. Ninguna aproximada. Ya todo lo que van a desarrollar acá es exacto. En la número 4, ustedes tienen que ver propiedades. Por ejemplo, la suma de raíces cuadradas es igual a la raíz de la cuadrada de la suma. Fíjense bien acá, la suma de raíces cuadradas. Y acá en el ejercicio del ítem anterior, ustedes ya la hicieron. Mire, fíjense la suma de raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada de la suma y es exactamente la A. Entonces ustedes tienen que decir, ¿eso era verdadero o era falso? Entonces después ustedes tienen que ir al desarrollo y decir, ah, eso era falso. Por lo tanto acá va una F. ¿Ya? De ahí después tienen que ir dando una pequeña justificación. Y acá, por ejemplo, acá ya hay una aproximación. Por ejemplo, la 6 se ubica en la recta numérica entre el 2 y el 3, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿La raíz de 6 está entre el 2 y el 3? Sí, profe. Ya, sube. Bien. Y acá, en la página 34, 31, perdón, en la 31 ya comienza el trabajo que nosotros vimos con las aproximaciones. ¿Ya? Aquí tenemos que buscar qué número aproximado está antes del 5, después del 5, lo colocamos en la recta y vemos hacia dónde lo dibujamos. Solamente eso. ¿Bien? Y acá es como una especie de ecuación. Ya acá cuando tengamos que en la 6 tenemos que realizar como una especie de ecuación. Entonces ustedes lo que van a hacer es colocar que eso vale x. Y después ustedes lo resuelven como si eso fuera una ecuación. Y encuentran el valor de x. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden encontrar si es que la igualdad se cumple o no se cumple. O sea, qué número tiene que ir ahí para que la igualdad se cumpla. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Ya? O sea, la igualdad se va a cumplir siempre. El tema es qué número tiene que ir ahí para que esa igualdad se cumpla. Entonces ustedes sacan los cuadrados, después los suman
y de ahí encuentran qué número al cuadrado da el número que está acá, y ahí sacan al tiro cierto el valor. Y ojo, son todos números exactos, no hay ningún número decimal en el ítem 6. Bien, y en el ítem 7, ahí tienen aplicaciones cotidianas, ¿cierto? Con rectángulos y triángulos rectángulos. Bien, y eso es todo, ¿ya? Y esas son todas las actividades que vamos a hacer esta quincena. Yo sé que son varias actividades, pero hay unos ítems que son muy fáciles de hacer, otros que yo sé que les va a dar un poquito más de trabajo, por ejemplo el ítem 3 que se van a demorar un poquito más, y en el ítem 6, ya que son como los ítems más entre comillas, de mayor dificultad. Pero básicamente eso es lo que vamos a trabajar en esta quincena relacionado con raíces cuadradas. Ahora, la otra clase del otro miércoles nosotros vamos a ver ejercicios, ya propiamente tal. Entonces vamos a hacer ejercicios de estas páginas y vamos a ir aclarando más dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Pero lo importante era esta clase comprender, ¿cierto?, nuestro concepto de raíz cuadrada y cómo era que se aproximan estos términos. ¿Bien?